Bueno, esperemos que se vayan conectando en el transcurso de la clase. Vamos a empezar. ¿Me avisan si pueden ver la pantalla, por favor? Si pueden visualizar. Sí, Ya, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre diabetes gestacional, ¿no? Dentro de la clase de hoy vamos a ver la definición, la epidemiología, fisiopatología y exámenes que se debe pedir en este caso a una paciente con diabetes gestacional. Hablamos de diabetes gestacional cuando decimos que es una enfermedad, ¿no? Que se va a presentar durante el embarazo. Eh, es una clasificación o está dentro de la clasificación de diabetes como tal y no es más que la disminución de la tolerancia a la glucosa que se manifiesta durante el embarazo y se diagnostica con niveles de glucosa plasmática. Como podemos ver aquí en la imagen, el primer trimestre, se puede decir que en el primer trimestre la mayoría de embarazadas que no tienen este diagnóstico, ¿no? Eh, van a tener glucosas en el primer trimestre normales o bajas. Comienza a haber una resistencia a la insulina a partir del segundo trimestre de gestación y se vuelve mucho más alta en el tercer trimestre de gestación. Es por eso que la mayoría, bueno, ustedes saben que la mayoría de diagnósticos se hacen durante las 24 a 28 semanas de gestación, donde se manda a hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa a las pacientes. Entonces, es por eso, porque desde el segundo trimestre va a existir mayor insulinoresistencia. Dentro de la diabetes gestacional existe una variación, se puede decir de alguna forma, ¿no? O como causas de por qué se puede producir esta diabetes gestacional. Según la ADA del 2021, hablaba que podemos encontrar diabetes gestacional. Algo que es importante para empezar, y quiero recalcar esto, que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la diabetes gestacional solo se da en el embarazo, porque si nosotros tenemos una paciente que tiene ya diabetes mellitus tipo 2 antes de estar embarazada, esta es una diabetes preexistente, es decir, ella ya tuvo su diabetes, ¿no es cierto? O sea, ya tuvo antes de embarazarse. Pero la diabetes gestacional es la que se produce en el embarazo. Tenemos que tener bien claros estos dos conceptos. Entonces decimos que la diabetes gestacional, ¿no es cierto? Podemos encontrar una hiperglicemia. Espérenme un ratito. Perdón. Eh, espérenme un ratito ya, que se me va.
Ya, vamos a continuar. Así pueden visualizar. Ya, Sí, entonces, doctor. ya gracias. Les estaba hablando de la hiperglucemia. Entonces podemos tener una hiperglicemia transitoria y que ésta se puede resolver después del parto. Podemos tener lo que les hablaba antes, ¿no? Una prediabetes. Es decir, la paciente ya fue diagnosticada con glucosas en ayunas alteradas, pruebas de tolerancia oral a la glucosa alteradas. Obviamente no era una diabetes, pero sí una prediabetes. Puede también estar causada por, en este caso puede ser inmunomediada más un déficit de secreción insulínica. Es decir, tiene un componente inmunitario, ¿no? Podemos tener también una resistencia de la insulina más un déficit de secreción compensadora. Al final nos va a dar una falla en la acción de la insulina. Si ustedes se pueden dar cuenta aquí, esto nos pasa cuando también tenemos diabetes tipo 2. Va a existir una resistencia a la insulina. Prácticamente el páncreas secretaba bastante insulina hasta que llega un punto en que disminuye la acción de la insulina, ¿no es cierto? Entonces, aquí sería una diabetes tipo 2. Y otros tipos de diabetes como MODY, que es la monogénica o la herencia autosómica dominante. Entonces, por todas estas causas podemos tener diabetes gestacional. Se realizó un estudio, ¿no? El Gen 3, donde se verificó el índice de secreción y sensibilidad insulínica en embarazos normales y diferentes subtipos de diabetes gestacional. Como podemos ver aquí en el gráfico, tenemos la secreción de insulina, ¿no? Y la sensibilidad a la insulina. Todos los pacientes, en este caso, fueron 807 embarazadas. De estas pacientes existió insulina resistencia, como podemos ver acá, que son los puntitos, bueno, triángulos rojos, y hubo una deficiencia de insulina, que son los círculos azules. Entonces, nos podemos dar cuenta que mm, va- van ligadas, ¿no? La insulina resistencia con la deficiencia de insulina van ligadas. Presentaron valores en las embarazadas, en este caso altos, como podemos ver en la imagen. Dentro de las características de los diferentes subtipos que se realizaron en este estudio de diabetes gestacional, pudieron encontrar, ¿no? Sensibilidad a la insulina. Podemos ver que los parámetros que estudiaron fueron la sensibilidad a la insulina, la secreción a la insulina, la función de las células beta, la glicemia en ayunas, la glicemia postprandial, el índice de masa corporal, triglicéridos, la adiponectina, la leptina y, esto es muy importante, niños macrosómicos o con alto peso al nacer. Entonces, cuando hicieron este estudio se dieron cuenta que existía una deficiencia de insulina, podemos ver acá, ¿no? Una resistencia a la insulina y una causa mixta, se puede decir, resistencia como deficiencia de insulina. Entonces, vimos que el 51% de las embarazadas estudiadas dieron una insulina resistencia, pero también tenían disminución en la sensibilidad de la misma, al igual, al igual que el mixto, ¿no? El mixto
al ser mixto, o sea, tener deficiencia de insulina y resistencia a la insulina, obviamente vamos a encontrar que va a tener las mismas características de las pacientes que tuvieron el 29% y el 51%. Entonces, cuando teníamos resistencia a la insulina, también podíamos ver que la glucosa en ayunas iba a estar elevada, igual que la postprandial, que eso se repartía en las tres casos, ¿no? En la insuficiencia, en la deficiencia, en el mixto y en la resistencia. El índice de masa corporal era alto en la resistencia a la insulina, los triglicéridos, la lectina y en este caso los niños con alto peso al nacer también se encontraban en 51%, que era la resistencia a la insulina. Pero algo importante que también podemos ver aquí es que estos niños macrosómicos tenían al nacer hipoglicemia neonatal. Eran niños que iban a estar después del parto hospitalizados. Entonces es muy importante esto. A diferencia, ¿no es cierto?, de la deficiencia de insulina, que lo que podemos ver es que obviamente la insulina va a estar baja, la secreción, igual que la función de las células beta, en este caso va a estar disminuida. La glucosa en ayunas puede ser normal, no puede estar afectada, pero la postprandial sí. El, el índice de masa corporal puede ser normal o incluso se hablaba de sobrepeso. El resto de los parámetros iban a estar normales o iguales que el mixto. Dentro de la epidemiología, podemos ver que la hiperglicemia en el embarazo a nivel del mundo en pacientes no en una edad reproductiva de 20 a 49 años de edad era del 15 al 6%. La hiperglicemia en el embarazo eran mujeres embarazadas que podían también tener, ¿no? Lo que les decía antes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, previo a la concepción. Y la misma diabetes gestacional, que era la intolerancia a la glucosa con el inicio o primer reconocimiento durante el embarazo. Esta podía aparecer en la primera consulta o en los tamizajes que se recomiendan hacer según los protocolos de cada país, como en el nuestro, ¿no? Que es desde las 24 a 28 semanas de gestación. Podemos ver que en los adultos, como vimos antes, ¿no es cierto?, de la diabetes mellitus, que el valor en adultos iba a ser muy alto. Al ser este muy alto, podríamos ver acá que uno de 5 recién nacidos vivos van a estar afectados por hiperglicemia en el embarazo. Hablamos más o menos del 79% tienen madres con diabetes mellitus gestacional. La prevalencia gestacional por países es alta. Podemos ver que en Cuba sí es de 23.9%, México de 12.3%, Colombia de 8.7%. No tenemos un valor de Ecuador, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que obviamente la diabetes mellitus, en este caso la diabetes gestacional, ha ido subiendo en los embarazos, porque tenemos ahora madres añosas, madres que o sea, se embarazan con sobrepeso, con obesidad, con comorbilidades, pueden ser diabetes, hipertensión, multíparas. Todo esto, estos, estas comorbilidades van a afectar al embarazo, produciendo después de esto, ¿no es cierto?, tal vez una diabetes gestacional. La prevalencia aquí en el país es de 5.5 a 7.4, entonces es alta también. Por lo tanto, la prevalencia de diabetes gestacional en nuestro país también debe ser alta y tenemos que tener mucho cuidado con las pacientes embarazadas que nosotros tenemos, porque si ya tienen o entran en el embarazo con un riesgo
alto o muy alto, la probabilidad de que desarrollen este tipo de patologías, en este caso una diabetes gestacional o un trastorno hipertensivo, es mucho más alto que una embarazada con bajo riesgo. Realizaron una revisión sistémica en 22 países donde vieron que la prevalencia de diabetes gestacional global era de 0,7 a 36,8%. Tenemos que tener en cuenta que es un número muy elevado que, como les decía, esto aumenta con el pasar del tiempo por todos los factores de riesgo que puede tener una mujer. El impacto de la salud materno-infantil es muy alto, ¿no? En mujeres que presentan diabetes gestacional y este impacto es alto porque, como les decía antes, al tener diabetes gestacional, la probabilidad de desarrollar un trastorno hipertensivo en el embarazo es mucho más alta. La posibilidad de un parto prematuro es mucho más alto, al igual que cesáreas. ¿Por qué la cesárea? Porque por lo general estos embarazos terminan con bebés, como vimos antes, con bebés macrosómicos, con bebés con pesos elevados para nacer. Además de eso, ¿por qué también influye? La diabetes también puede producir mortinatos, puede producir muertes fetales silenciosas. Entonces, al ser una mujer con las defensas también bajas, al tener una diabetes, la probabilidad de que tenga infecciones de vías urinarias, infecciones genitales con más frecuencia es alto. Podemos ver, ¿no es cierto?, lo que hablábamos, los recién nacidos con macrosomía, que al final van a terminar hospitalizados por hipoglucemias neonatales. Y obviamente esto desde aquí y aparte, ¿no? Los riesgos que veíamos, los riesgos no modificables que veíamos la anterior clase. Niños con desnutrición o niños con peso elevado al nacer son los futuros pacientes en la edad adulta de presentar obesidad y diabetes mellitus. ¿Por qué? Por mayor riesgo, porque estuvieron expuestos a niveles elevados de hiperglicemia desde el embarazo. Las madres que tienen hasta 7 veces más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los años posteriores al parto. Yo me acuerdo que eso también les mencionaba, ¿no? Dentro de los factores de riesgo hablábamos esto, que al tener una diabetes gestacional, la probabilidad o la posibilidad de tener una diabetes tipo 2 después de 5 años de haber tenido esta diabetes es mucho más alta que una mujer que no tuvo complicaciones en el embarazo. Vamos a ver un poquito de los cambios fisiológicos, es decir, los cambios normales durante el embarazo, para poder entender luego qué es lo que pasa cuando se desarrolla una diabetes gestacional. Entonces, nosotros, cuando tenemos una paciente con un embarazo, va a aumentar el volumen plasmático a partir de la 10ª semana de gestación. Para aumentar el volumen plasmático también tiene que aumentar el número de eritrocitos para cubrir la demanda de oxígeno que existe. Van a aumentar los factores de coagulación por la elevación de los estrógenos, van a aumentar, bueno, en este caso va a existir una redistribución del flujo sanguíneo, el 25% al útero y la placenta. A nivel del aparato respiratorio, va a aumentar el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. En el aparato cardiovascular, va a aumentar la frecuencia cardíaca más o menos de 12 a 20 latidos por minuto y también el volumen mínimo al 50%. Mientras que también vamos a ver cambios, ¿no es cierto? A nivel del volumen,
sistémico afectando la relaxina y la progesterona. Va a existir mayor perfusión de los órganos, especialmente el útero, y la presión arterial va a caer. En el primer trimestre la presión siempre disminuye. Es por eso los síntomas, ¿no?, que presentan las mujeres en el primer trimestre, como náusea, presentan presiones bajas, las mismas que pueden darle, en este caso, mareo, dolor de cabeza. Hay que tener en cuenta que son leves, ¿no? Que también pueden tener desvanecimiento y desmayos. Entonces es por esto, porque va a existir una disminución de la presión arterial. Va a existir también relajación del músculo liso, en este caso del tubo digestivo y el esfínter esofágico superior. Va a existir aumento del flujo plasmático renal entre el 40 y 60%. Una tasa de filtrado glomerular que aumenta del 50 al 85% y los cambios funcionales de los tubos proximales y colectores a nivel del riñón. Como existe una menor tensión arterial, los que van a compensar o tratar de compensar esta presión arterial es el sistema renino-angiotensina, reteniendo más agua y oxígeno. Hay más agua y sodio, perdón. Entonces, es así como el organismo cambia de alguna forma, redistribuye el volumen plasmático para que el útero sea el que mejor irrigado esté. Y por eso los cambios fisiológicos, ¿no? Durante el embarazo. ¿Qué pasa con la placenta? Cuando nosotros, en este caso, cuando una mujer está embarazada, va a existir cambios a nivel hormonal. Dentro de las hormonas vamos a encontrar la progesterona. La progesterona va a producir una insulina resistencia. La hormona placentaria lactogénica también, en este caso, va a producir una reducción de la sensibilidad a la insulina. La hormona de la placenta va a producir también una resistencia a la insulina y a la modulación del IGF-1. La hormona coriónica humana, la hormona corticotropina, perdón, va a producir una inducción a la resistencia de la insulina porque el cortisol va a estar elevado en el plasma. Esto se ve más en el tercer trimestre, esta producción. El factor de necrosis tumoral igual va a producir una resistencia a la insulina y tolerancia a la glucosa. Los estrógenos van a aumentar la secreción de insulina, van a aumentar la sensibilidad de insulina, especialmente en el primer trimestre, los estrógenos. La leptina va a producir también una resistencia a la insulina. Promociona a nivel de la placenta también angiogénesis, transportando los nutrientes y la inmunomodulación. Va a contribuir también con el tejido, en este caso adiposo, y la interleuquina 6. En este caso también vamos a ver que puede producir una inflamación a nivel del embarazo. Entonces, como ustedes pueden ver, prácticamente la placenta, con todas sus hormonas, lo que va a producir es una resistencia a la insulina. Es por eso que se conoce al embarazo como insulino resistente, porque todas estas hormonas van a contribuir a eso, a que exista una resistencia. Pero obviamente estas hormonas van a ir aumentando conforme transcurre el embarazo y con esto de la mano la resistencia a la insulina. El tercer trimestre de embarazo
¿no es cierto? Es lo que les decía. La resistencia a la insulina es donde va a estar más ligada. Al nivel del cerebro, ¿no es cierto? Podemos ver que en el tercer trimestre va a existir, ¿no es cierto? La resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro materno? Hay una elevación de glucosa, pero esta elevación también se transmite al bebé mediante aminoácidos y mediante glucosa mismo y mediante ácidos grasos, aumentando la glicemia a nivel del feto en este caso. El objetivo, ¿no es cierto?, es priorizar el crecimiento. Disculpen, chicos, tuve un problema con la computadora. A ver, vamos a continuar. Entonces, hablábamos de la resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo, en este caso de la mamá, lo que quiere priorizar es el crecimiento fetal, aportando nutrientes al feto. Pero al tener una hiperglicemia, ¿qué pasa? Existe a nivel del páncreas un aumento de la secreción de la insulina, teniendo normoglucemias, ¿no es cierto?, en el 90% de las embarazadas.
Es por eso que la mayoría de pacientes, en este caso de embarazadas, eh, pueden mantener valores de glicemia dentro de parámetros normales solo con nutrición y ejercicio, a diferencia del otro 10%, que no pueden hacerlo y se necesita medicación para que puedan tener, en este caso, valores dentro de parámetros normales. Entonces, como podemos ver aquí en la gráfica, tenemos una mujer con tolerancia a la glucosa normal. Antes del embarazo, nuestras células beta, la masa de nuestras células beta, siempre va a producir una cantidad suficiente de insulina, la misma que no va a tener problemas para utilizar, ¿no es cierto?, la glicemia. Entonces, al momento de que esta insulina tiene una buena sensibilidad y una buena función, las glucosas a nivel plasmático van a ser normales. A diferencia que lo que pasa durante el embarazo. Durante el embarazo va a existir un aumento de la masa celular, en este caso de las células beta, para mantener una normoglicemia, como podemos ver acá. Pero aquí viene el problema. Esto puede pasar en el primero, puede pasar en el segundo trimestre de gestación, pero cuando existe mayor insulinoresistencia, que es en el tercer trimestre de gestación, la sensibilidad a la insulina disminuye. Y es aquí donde vamos a tener ya alteración a nivel de las glucosas. Después del embarazo, como podemos ver, todo vuelve a la normalidad porque ya no existe una insulinoresistencia, ya no existe esa placenta con hormonas que nos están produciendo insulinoresistencia, por lo tanto las glucosas vuelven a la normalidad y son glicemias en ayunas normales. Esto es lo que pasa durante el embarazo. Podemos ver aquí, ¿no es cierto? El incremento a nivel de, o sea, el incremento de la insulina a nivel de los mecanismos de acción. Va a existir adiposidad en el feto cuando hay obesidad materna. Entonces nosotros vemos aquí que la madre cuando tiene insulinas, en este caso, ¿no es cierto? La insulina está elevada, pero la resistencia a la insulina también. Va a existir un aumento de los triglicéridos, va a existir un aumento de los ácidos grasos. Tenemos aquí la placenta y aquí al feto, ¿no es cierto? Cuando pasa todo esto, va a existir un aumento de los triglicéridos, también aumento de los ácidos grasos, aumento de la del acetilcoenzima A, y esto va a darnos a un aumento de la glucosa. Todo lo que pasa de la madre va a pasar por la placenta y de la placenta al feto. Entonces podemos ver que, ¿no es cierto?, cuando tenemos un aumento de los triglicéridos, va a existir un aumento de los triglicéridos a nivel fetal, produciendo un aumento de adiposidad a nivel del feto. Y esto es lo que nos va a dar la macrosomía fetal, nos va a dar el peso elevado fetal al momento del parto. Los ácidos grasos igual, van a producir acetilcoenzima, aumentando la glucosa, como podemos ver acá, ¿no es cierto? Diabetes gestacional o diabetes tipo 2, aumento de glucosa, esta glucosa pasa por placenta y esta placenta pasa al bebé, aumento de la glucosa y todo lleva a lo mismo, acetilcoenzima A, ácidos grasos, triglicéridos elevados, incremento de la adiposidad, macrosomía fetal. Entonces podemos ver cómo fisiopatológicamente va a actuar, ¿no?, todos los mecanismos que tiene la madre van a pasar a la placenta y de ahí al feto. Prácticamente es una cascada. Los mecanismos moleculares de los factores de riesgo de diabetes gestacional, ¿no es cierto? Antes hablábamos, ¿no es cierto?, que la obesidad era un factor de riesgo eh, modificable. Esta obesidad
va a mantener al cuerpo, ¿no es cierto?, en estado de inflamación. Al tener un estado de inflamación, vamos a tener la cascada de inflamación, donde se van a activar los interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, aumentando la proteína C reactiva. Y con eso podemos ver que existe una resistencia a la insulina, llevándonos, ¿no? Podemos ver llevándonos esta resistencia a la insulina a algo también importante, que es el peso elevado gestacional. Volvemos a ver que toda esta cascada desde la obesidad va a influir en el feto. Entonces, este factor de riesgo también es importante, porque lo que les decía antes, si tenemos un bebé macrosómico, la posibilidad de que este bebé desarrolle diabetes en su adultez es mucho mayor. ¿Qué pasa con las mujeres con síndrome de ovario poliquístico? Presentan lo mismo, resistencia a la insulina, como podemos ver acá, el GLUT4, que es prácticamente un transmisor, ¿no es cierto? Esta también va a estar afectada, va a disminuir a nivel de la membrana plasmática. Entonces, es importante saber esto, ¿no es cierto? Que todos los factores de riesgo van a actuar y van a producir al final que el feto, en este caso, y una resistencia a la insulina, primero un proceso inflamatorio y también va a producir fetos con peso alto al nacer. Algo también importante que vemos que va a influir, como hablamos antes, todo tiene una correlación. También va a influir la microbiota o la microbioma intestinal a nivel de la diabetes gestacional. Cuando nosotros consumimos alimentos ultraprocesados, además de esto, consumimos antibióticos y el factor ambiental influye dentro de la mamá, vamos a ver que existe una disbiosis. Esta disbiosis va, en este caso, a disminuir, ¿no es cierto?, el acetato, la serotonina, GABA, y al final va a influir en el bebé, haciendo una señalización neurometabólica. Este desbalance o disbalance del microbioma en diabetes gestacional, podemos ver, ¿no es cierto?, que antes vimos que el firmicutes que se encontraba a nivel de colon era o sea, era importante para mantener una buena función de la insulina. En la diabetes gestacional esto va a estar disminuido, mientras que el preboté C va a estar aumentado y esta que produce aumento de la permeabilidad del intestino, dejando que aunque en este caso no existe una barrera, ¿no es cierto?, de la membrana, facilitando el ingreso de mediadores inflamatorios al intestino y así la circulación, produciendo una resistencia insulínica. Entonces, la microbiota también cumple una función muy importante a nivel del organismo. ¿Qué pasa con los tejidos periféricos a nivel del embarazo? Prácticamente en el tercer trimestre, que es el trimestre donde más insulinoresistencia tenemos. Esta podemos ver que el primer recuadro, ¿no?, es la parte normal. Y el segundo es cuando tenemos diabetes gestacional. En la parte normal, en el tejido adiposo blanco, hay disminución de la sensibilidad insulínica, aumento de la leptina, disminución de la adiponectina, aumento de la lipólisis y aumento de los triglicéridos. Mientras que el músculo existe estrés oxidativo, oxidación lipídica, disminución de la sensibilidad insulínica, aumento del estrés del retículo endoplasmático, del hígado, aumenta la gluconeogénesis, aumenta la oxidación lipídica, disminuye la sensibilidad y el efecto neto es la disponibilidad de glucosa para el feto con ácidos grasos libres para la madre y resistencia insulínica. En sí, todo esto en un embarazo es normal. En el tercer trimestre es normal. Pero si tenemos una embarazada con un peso normal, sin factores de riesgo, el páncreas lo que va a hacer aquí
es lo que vimos antes, aumentar su masa, por lo tanto aumenta la producción de insulina y mantiene niveles de glucosa en ayunas normales. Porque estamos hablando de que sí, obviamente el tercer trimestre es insulino resistente porque disminuye la sensibilidad insulínica. Pero si el páncreas trabaja bien, no hay factores de riesgo, no va a haber una diabetes gestacional. Porque prácticamente es como que yo le pongo a prueba a mi páncreas, él trabaja bien, aumenta su masa y va a mantener valores normales. Pero ¿qué pasa cuando esto no pasa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando el páncreas no funciona de la mejor manera? Cuando hay factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, pasa esto. La diabetes gestacional va a aumentar las citoquinas, por lo tanto la proinflamación, ¿no es cierto? Aumenta 2 veces la lipólisis, disminuye mayormente la insulina, la sensibilidad a la insulina, aumenta más los triglicéridos. O sea, estamos viendo que prácticamente aumenta casi el doble, ¿no? De lo normal a una diabetes gestacional. A nivel del músculo, disminuye, la disminución es mayor de la insulina a nivel del estrés del retículo, aumenta el estrés oxidativo, aumenta la defensa antioxidante, a nivel del hígado disminuye la sensibilidad insulínica, por lo tanto, acumulación de lípidos y el efecto neto de todo esto, lo que vimos anteriormente, que nos da liberación de citoquinas, por lo tanto, inflamación, estrés oxidativo, por lo tanto, inflamación, hiperglucemia, una severa resistencia a la insulina, hiperlipemia y leptinoresistencia. Todo esto se produce en la diabetes gestacional. Prácticamente estamos hablando una insulinoresistencia más a una inflamación crónica. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Cómo podemos hacerles el seguimiento, no es cierto? Cuando nosotros diagnosticamos una diabetes gestacional, son pacientes consideradas de muy alto riesgo. Es decir, según los protocolos del Ministerio de Salud, de nuestro Ministerio de Salud, son pacientes que deben ser valoradas cada 15 días por su comorbilidad. Entonces, por lo general, siempre tienen que ver, en este caso, tienen que ser valoradas cada 15 días por un médico familiar, por la obstetra, por el endocrinólogo, tiene que ser valorada por lo menos 3 veces durante el embarazo, con el diabetólogo de la misma manera. Entonces, miren, a nivel de nuestro país no es que podamos mandar al segundo nivel cada 15 días, que fuera lo ideal, pero no se maneja así y no se trabaja así. Por lo general, el diabetólogo o el endocrinólogo le ven una vez al mes a la paciente. Si está con medicina, porque si son pacientes, como hablamos, ¿no? El 90% de las pacientes remite con ejercicio y con dieta. Pero si son este 10% que no lo hacen, obviamente sí tienen que ser valoradas cada una vez al mes. Entonces podemos ver, ¿no? Cada 15 días hasta las 32 semanas de gestación, porque después de las 32 semanas de gestación tienen que ser valoradas cada semana. El control obstétrico se dice, ¿no? Que tiene que ser cada 21 días hasta las 28 semanas, de las 28 semanas cada 15 días hasta las 32 semanas y de las 32 semanas cada semana. O ingreso al hospital. Obviamente el ingreso al hospital es si existen malos controles glicémicos, en el caso del feto, si hay una macrosomía también, o si hay, en este caso, riesgo a un parto pretérmino. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos un paciente con diabetes pregestacional? Pregestacional quiere decir, ¿no? Que son pacientes que tienen diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o sea, una diabetes preexistente. Esta no es una diabetes gestacional.
Es lo que hablábamos desde el comienzo. Entonces, es una diabetes que precede al embarazo o que se, o que se diagnosticó en el primer trimestre de embarazo, presentando los siguientes criterios según la OMS. Son pacientes que pueden tener poliuria, polidipsia, polifagia, descenso de peso. Prácticamente son síntomas y signos metabólicos, de una descompensación metabólica. Cuando existe pérdida de peso con los 3P, hay una descompensación metabólica. Si se le realiza una glicemia, tiene que ser mayor a 200. Dos valores de glucosa plasmática en ayunas, más de 126, igual o mayor, ¿no? A 126, con un periodo no mayor de 7 días de un examen con el otro, sin cambios a nivel de la alimentación ni restricción de hidratos de carbono. Una glucosa plasmática mayor o igual de 200 miligramos 2 horas después de una PT, en este caso de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, esto puede darse en el primer trimestre, pero como les decía, es importante que nos demos cuenta que son diagnósticos de diabetes, o sea, son valores de una diabetes. Lo que hablábamos antes, ¿no? Dentro de las embarazadas con diabetes, la diabetes pregestacional es el 10% del 100%, que prácticamente la diabetes gestacional abarcaría el 90%, ¿no? Y los criterios diagnósticos, es importante tener en cuenta, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos una paciente que ya está cursando entre las 24 y 28 semanas de gestación, se debe enviar a hacer la prueba. ¿Por qué? Porque como hablamos antes y como vimos fisiológicamente, existe una insulinoresistencia. Según las guías, existe una variación, ¿no es cierto?, en cuanto a las semanas y a las cantidades de la glicemia que pueden presentar. Nosotros a nivel del Ecuador nos manejamos, ¿no?, con los valores de la prueba de tolerancia oral a la glucosa enviadas entre las 24 y 28 semanas de gestación, donde refiere que uno o dos valores alterados ya nos da una diabetes gestacional. Según la IDF, FIGO, se manejan, ¿no?, con una glicemia en ayunas de 92 miligramos de decilitro, que es la misma que manejamos en Ecuador, más los 75 gramos 2 horas después de 153 miligramos. Y 3 horas después, bueno, ellos todavía no reportan valor, pero nosotros sí tenemos el valor. Nosotros a nivel del Ecuador nos manejamos con estos mismos valores. ¿Qué dice ALAD y SAD? Ellos se manejan con factores de riesgo mínimo 4, a diferencia del IDF, de FIGO, pueden ser factores de riesgo universales, ¿no? La glucosa en ellos se manejan con glucosa en ayunas de 100 miligramos, más los 75 gramos de glicemias a las 2 horas se manejan con 140 miligramos. Entonces aquí sí difieren los valores. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, que es importante también nosotros manejarnos con los protocolos del Ministerio de Salud, que también obviamente se manejan otras instituciones. Entonces el diagnóstico de diabetes en el embarazo, ¿no es cierto? En el primer trimestre del embarazo, si existe una paciente con una diabetes mayor o igual de 126, hay que repetirla, no más de 7 días. Si el valor sale igual, es una diabetes pregestacional, es una diabetes existente. O sea, esta paciente ya tuvo diabetes antes de embarazarse. Si se realiza una prueba de tolerancia oral más 25 gramos de glucosa a los 120 minutos mayor a 200, igual, llegamos a lo mismo. Glicemia basal mayor a 200, llegamos a lo mismo. Según la ADA, la OMS y ALA, esta es una diabetes pregestacional o una diabetes existente.
Mientras que la diabetes gestacional, esta va a ser, ¿no es cierto?, en glucosa plasmática, en una embarazada, digamos que nos llega una embarazada de primera consulta con una glucosa mayor de 100 miligramos, este es normal, ¿no es cierto? Aparentemente, aquí nos dice que es normal, pero nosotros sabemos que no, porque ya con 92 miligramos decilitro tendríamos que pensar en hacerle una prueba, repetir. Si es de 100 a 125 miligramos, se debe repetir en este caso por los 7 días, lo que hablamos antes. Si está de 100 a 125, es una diabetes gestacional, mientras que si es mayor o igual a 126, obviamente ya hablamos de una diabetes pregestacional. Cabe recalcar que esta es ALAD, lo que vimos antes, ¿no es cierto? Es de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Vimos antes que ellos se manejan con glucemias de 100. Entonces, obviamente, si es menor a 100, para ellos está normal y ahí recién se le mandaría hacer la prueba de tolerancia oral a las 24 semanas de gestación. Pero si hablamos a nivel de Ecuador, si hablamos a nivel de nuestro país, obviamente, para catalogar que es normal, tiene que ser menor o igual a 92 miligramos decilitro. Si fuera así este valor, ahí sí, a las 24 o 28 semanas le mandamos a hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si es mayor a 92 miligramos decilitro, ya estaríamos pensando en una diabetes gestacional, pero si es mayor de 100 miligramos decilitro, y hablamos aquí de una diabetes preexistente. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Chicos, ¿tienen alguna duda? ¿O todo está bien? ¿Todo entendieron? Está claro, doctor. Ya, entonces continuamos. Ya, entonces seguimos viendo, ¿no? El protocolo de la, lo que decíamos antes, de las 24 a 28 semanas se le realiza la prueba de tolerancia oral. Si esta sale normal, no tienen factores de riesgo, se descarta diabetes gestacional, obviamente es normal. Si existen factores de riesgo y en este caso saldría mayor de 100 o mayor de 140 a las 2 horas, se hablaría de una diabetes gestacional en el caso de Alar. En el caso de Ecuador, lo que les decía, 24 o 28 semanas se realiza la prueba de tolerancia oral a la glucosa si es mayor o igual de 92 miligramos en ayunas y mayor o igual de 153 miligramos a las 2 horas postcarga, hablamos de una diabetes gestacional. Algo importante que también tenemos que saber es la ganancia de peso recomendada. La ganancia de peso es muy importante a nivel del embarazo, porque no es lo mismo que una embarazada de bajo peso que una embarazada con obesidad. Si nosotros tenemos una embarazada con bajo peso, ella debe ganar hasta 18 kilos durante todo el periodo de embarazo. A diferencia que una persona, una embarazada, ¿no? Con obesidad que tiene que ganar hasta 7 kilos durante todo su periodo de gestación. ¿Por qué es importante esto? Porque como pudimos ver antes en en la fisiopatología, si la mamá es obesa, también va a producir, ¿no es cierto? Que a nivel del bebé existe una adiposidad y esto, una macrosomía. Esto acompañado a una hiperglicemia, macrosomía. Entonces es muy importante que el peso sea verificado en cada control del embarazo, que se vea si esa paciente está llevando bien su peso, o está estancada, o no, o bajó de peso, no gana peso. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que ir haciendo un seguimiento.
obviamente en las curvas de ganancia de peso, conforme la paciente haya llegado, porque cuando ustedes hacen el seguimiento del embarazo, en la captación, ustedes ven si es normoglucemia, en este caso si es normopeso, bajo peso, sobrepeso y obesidad. Y según eso, ustedes van graficando en las curvas del peso. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta si la embarazada está ganando, va subiendo bien de peso conforme el diagnóstico cuando llegaron o no lo están haciendo o están subiendo de forma excesiva, que sí existe también. Entonces, mire, algo importante, que no es conveniente el descenso del peso durante el embarazo, ni siquiera en mujeres obesas. Es por eso que tienen este tope, que es de 7 kilogramos. Hablamos que la ganancia de peso aproximado es de 400 gramos semana a partir del segundo trimestre de gestación. El control y el seguimiento, los objetivos del control metabólico, en este caso el monitoreo glicémico, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos catalogada una paciente con diabetes gestacional, vamos a hablar que la glucosa en ayunas tiene que ser entre 70 a 95 miligramos de cilindro. Una glicemia, una hora postprandial. Hablamos de una hora postprandial cuando, por ejemplo, la paciente empieza a comer desde la primera cucharada que ingresa a la boca, desde ese minuto corre la hora, porque muchas de las veces ustedes le dicen no, son pacientes que prácticamente ustedes tienen que mandarles a hacer monitoreos con glicemia capilar. Entonces, cuando ustedes les mandan a hacer los monitoreos, les dicen, no, tienen que tomarse una glicemia en ayunas, bueno, eso no hay problema, pero el problema es cuando es una hora después de comer, porque ellas por lo general terminan de comer y ahí recién marcan la hora. Entonces, eso es un valor erróneo. Entonces, desde que ella comienza a comer la primera cucharada de que ingresa a la boca, se cuenta la hora. Este valor tiene que estar entre 110 y 140 miligramos de cilindro, mientras que a las 2 horas tiene que estar entre 100 y 120 miligramos de cilindro para decir que tiene un control metabólico adecuado. Es fundamental igual y evitar hipoglicemias, ¿no es cierto? Aquí por lo general dice que hipoglicemias en ayunas de 70 a 95. Yo creo que aquí tendríamos que tener un poquito cuidado porque obviamente hay mujeres embarazadas que cuando ya tienen un valor de 70 comienzan a tener, por ejemplo, signos vasomotores, sudoración, tal vez tienen ganas de comer, mareo. Entonces tenemos que evitar las hipoglicemias porque las hipoglicemias también son peligrosas, entonces se debe evitar. En la diabetes pregestacional se debe ver también los controles preprandiales antes de comer. Entonces, ¿quién me puede decir que cuál de las dos mujeres tiene más riesgo de diabetes gestacional? ¿Julia o Marcela? ¿Y por qué? En mi opinión sería Julia, porque ella ingresa al embarazo, según lo que veo, con sobrepeso, o bueno, ya ahí en su caso con obesidad, o ganó en el embarazo más de 7 kilogramos. Sí, o sea, podemos ver, ¿no? El contraste en el peso. Prácticamente Julia tiene obesidad, mientras que Marcela debe manejar o tuvo que haber entrado en el embarazo con normo peso. Entonces, claro, tenemos que ver mucho eh, la parte del peso. Como vimos antes, ¿no? Al tener obesidad estamos prácticamente en modo inflamatorio. Si entramos al embarazo con obesidad, vamos a seguir con inflamación y obviamente el riesgo de presentar diabetes gestacional es mucho más alto.
en Julia que en Marcela. Ya. ¿Cuál de estas embarazadas tiene más riesgo de desarrollar diabetes gestacional? ¿Quién me ayuda leyendo y me dice por qué? A ver, aquí dice, ¿cuál de estas embarazadas tiene más riesgo de desarrollar diabetes gestacional? Ana tuvo diabetes gestacional en el embarazo anterior, aumentó 20 kilogramos en este embarazo y cursa la semana 29. Lorena es primigesta, aumentó 11 kilogramos y cursa la semana 29. En este caso, quien tiene más riesgo de desarrollar diabetes gestacional es Ana, ya que tiene un antecedente de diabetes gestacional en el embarazo anterior y ha aumentado 20 kilogramos en el embarazo, lo cual es demasiado peso para el estándar que son 7 kilogramos en el embarazo, porque igual o sea, aparentemente se puede presumir que es una paciente que ya tenía sobrepeso al inicio del embarazo, aparentemente. Pero la causa principal es el antecedente de diabetes gestacional en el embarazo anterior. Claro, es muy importante, ¿no es cierto? ¿Cómo empezaron el embarazo? Obviamente Ana ya tiene un diagnóstico anterior de diabetes gestacional. Entonces la probabilidad de que tenga en este embarazo obviamente es mucho más alta. No solo ya por el peso, por la ganancia inadecuada de peso, sino porque ya prácticamente en el anterior embarazo ya tuvo una complicación. A ver, aclaremos esto del peso. Aquí está. Cuando es bajo peso, recuerden bien que es de 12,5 a 18 kilos durante toda la gestación. Con eso termina la gestación. En el normopeso es de 11 a 12,5. En sobrepeso y obesas es de 7 kilogramos. Entonces, claro, es muy importante esto porque ustedes ven que estas pacientes que tuvieron obesidad, no sé si se acuerdan de la anterior clase, hablábamos, ¿no? En la fisiopatología, que cuando tenemos obesidad, el cuerpo prácticamente a nivel del hipotálamo no tiene saciedad. Esta parte de la saciedad está inhibida y es por eso que son pacientes que pasan comiendo, 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 comiendo y no se sienten llenos. Esta es una parte. Entonces, es muy importante ver que las pacientes con sobrepeso y obesidad no aumenten de peso de forma brusca y obviamente no sean más de 7 kilos por todas las complicaciones que pudimos ver antes, ¿no? Por la macrosomía fetal, por la hipoglicemia fetal. Ustedes saben que también, por ejemplo, en pacientes que no se realizan controles médicos prenatales, son niños que pueden nacer por parto cefalovaginal. El problema de esto es que va a haber una distocia. Al haber esto, por lo general, ¿qué hacen? Tienen que hacer maniobras, tienen que fracturar muchas de las veces las clavículas de los fetos para que puedan salir por partos cefalovaginales. Entonces ya se produce un trauma. Pueden haber desgarros a nivel de la mamá o pueden existir embarazos prolongados porque son bebés que prácticamente no van a salir por un parto cefalovaginal. ¿Qué vamos a producir? Un sufrimiento fetal. Con esto también podemos producir una hipoxia. Puede, podemos tener un niño con un PCI. Entonces son todas estas complicaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta en estas embarazadas. Al final podemos tener una paciente embarazada que sea su primer embarazo, su primer bebé, que no llegue a dar a luz. ¿Por qué? Porque se puede producir un mortinato. Los mortinatos en pacientes con diabetes gestacional se producen en el octavo y noveno mes de gestación. Entonces, todas estas cosas es muy importante explicarle a las pacientes cuando lleguen a consulta, el por qué deben comer sano, el por qué deben hacer ejercicio. Las embarazadas deben hacer ejercicio. Se dice que la embarazada tiene que hacer ejercicio anaeróbico de moderada intensidad en realidad, no de leve, sino de moderada intensidad. Hasta cuando obviamente puedan hacerlo, porque hoy ya en el tercer trimestre, por el diámetro
por el diámetro abdominal no van a poder hacerlo, pero sí es importante que mantengan estas medidas higiénicas saludables. Cuando tenemos diabetes gestacional, como veíamos antes, el 90% los valores glicémicos en ayunas con dieta y ejercicio se mantienen normales, no necesitan medicación. Entonces, sí podemos mantener pacientes embarazadas con diabetes gestacional con estas medidas higiénicas, pero lo importante de eso es informar al paciente. Algo importante que también deben saber es que, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con una diabetes preexistente, o sea, una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2, es importante que al momento que sean captadas se debe dar ácido fólico, 5 miligramos por día. ¿Por qué? Porque también pueden ser niños que puedan desarrollar malformaciones. Entonces, al tener la mamá antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1, estamos hablando de un factor de riesgo alto. Entonces, siempre se debe administrar ácido fólico 5 miligramos por día, a diferencia de una paciente que no tiene un riesgo, ¿no es cierto? Ellas por lo general toman 1 miligramo de ácido fólico por día. Al tener riesgos como diabetes, hipertensión, epilepsia, son pacientes que deben tomar ácido fólico 5 miligramos. ¿Sí? Ya, entonces vamos a hablar un poquito de la clase de hoy. Me pueden decir, por ejemplo, no sé si tienen alguna, vamos por las dudas, si tienen alguna duda, si han tenido experiencias con pacientes, con embarazadas, con diabetes gestacional, qué han hecho ustedes para que la paciente en este caso se mantenga con valores normales, qué información les han dado. ¿O ustedes qué han escuchado de este tema después de todo lo que hemos visto? Doctora, yo tengo una duda, no sé si en algún momento lo comentó en clases y yo no escuché. O sea, yo considero diabetes gestacional. Una vez que la paciente termina su embarazo, la- si no se normaliza, pasa a ser diabetes tipo 2. Y la otra pregunta es, ¿hasta cuánto tiempo espero a que los valores lleguen a su normalidad? Ya, a ver, em, cuando nosotros, ¿no es cierto?, tenemos una embarazada, viene el control, le diagnosticamos una diabetes gestacional, la embarazada da el parto, puede ser cesárea o un parto céfalo-vaginal. Esperamos 15 días desde que dio a luz para hacerle nuevamente en este caso, una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si la prueba de tolerancia oral a la glucosa sale normal, quiere decir que estamos bien, que ya terminó el embarazo, por lo tanto la insulinoresistencia remitió. Pero si esta prueba de tolerancia oral a la glucosa sale alterada y estaríamos hablando de una diabetes tipo 2, que eso sí puede pasar, porque muchas de las veces, por ejemplo, digamos que la paciente llegó, ¿no es cierto? Digamos, tiene 35 años de edad, con obesidad, nunca se ha hecho exámenes de glicemia, te llega al primer trimestre, digamos, te llega con 90 miligramos de cilitro, que aparentemente es un buen valor. Tú le haces el control en un mes, sigue en el primer trimestre, y le haces, por ejemplo, el control a las 12 semanas, bueno, digamos que a las 8 semanas de gestación y te tiene un valor de 92 miligramos de cilitro. Entonces ahí ya estamos hablando de una diabetes gestacional, porque no necesariamente necesitamos llegar a las 24 o 28 semanas de gestación para diagnosticar, que se diagnostica ahí con mayor frecuencia, sí, porque en el primer trimestre, como no es insulino resistente, prácticamente el páncreas está trabajando normal y los valores de glicemia van a estar normales. Pero hay pacientes que, por ejemplo, ya
tenían, se puede decir, factores de riesgo y en el embarazo en el primer trimestre ya presenta el valor alterado de 92, 98 miligramos de cilitro de glucosa. Entonces, en ella no puedes decir que era una prediabetes, porque tiene un valor de 92, de 95, 98 miligramos. No está sobrepasando los 100 miligramos para catalogar una prediabetes, ¿no es cierto? Menos aún una diabetes. Entonces, tú ya puedes diagnosticar, o sea, te llega una embarazada con 95, 92 mismo de miligramos de cilitro de glucosa, tú ya puedes decir que es una diabetes gestacional. En la diabetes gestacional no necesariamente necesitas dos valores de glicemia. Tú con un valor ya puedes diagnosticar diabetes gestacional. Entonces, si ya la paciente da parto, da cesárea, en 15 días tú le haces, ¿no es cierto?, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, si esta sale alterada, sí, ya puedes catalogarle como una diabetes tipo 2, según los valores que te salgan alterados. Eso en cuanto a las pruebas. La otra pregunta no me acuerdo. ¿Me puedes repetir, Lorena? Ya me las respondió las dos. Ah, ya, Muchas gracias. ya. Entonces es muy importante eso, darnos cuenta los valores, ¿no?, de glicemia que tenemos en el primer contacto de la embarazada. Porque obviamente muchas de las veces decimos, no, es la embarazada, puedo catalogarle recién a las 24 o 28 semanas. No, o sea, se catalogan esas semanas por el aumento de la insulina resistencia, pero eso no quiere decir que si puedas encontrarte en el primer trimestre una embarazada con 92 de glucosa. Nuestras guías dicen eso. La guía del Ministerio de Salud habla que con 92 igual o mayor a 92 miligramos de cilitro hablábamos de una diabetes gestacional. De hecho, las hojas que se manejan en el embarazo, ustedes han de haber visto, son hojas en las cuales les piden un valor de glicemia menor a las 20 semanas y un valor de glicemia mayor a las 30 semanas de gestación. ¿Por qué a las 30 semanas? Porque se supone que entre las 24 y 28 ustedes ya tendrían que haber hecho la glicemia, la PTOG, que es la prueba de tolerancia, para descartar o confirmar una diabetes gestacional. Pero si ustedes en el primer control tienen una de 92 o mayor a 92, ya deben catalogarla como diabetes gestacional. Deben darle el ácido fólico, los 5 miligramos, deben darle hierro, controles cada 15 días, obviamente un eco. Claro que en el primer trimestre, el primer eco que ustedes deben mandar es el morfogenético para ver cómo está formado, en este caso, el feto, el embrión. Si el embrión está bien formado, o sea, continúan con el embarazo y obviamente tienen que seguir pidiendo, ¿no?, los ecos conforme las semanas de gestación. Las pacientes con diabetes gestacional es importante el percentil del peso del feto. Si es un percentil mayor de 90, estamos hablando de una macrosomía. Tenemos que ver el perímetro cefálico del bebé. Si es que en este caso, ya cuando vaya a terminar el embarazo, se puede pedir a las 32 semanas, a las 36. Depende mucho esto de si manejamos glicemias normales, se puede pedir hasta las 32 semanas un eco de control. Pero si manejamos glicemias anormales, glicemias alteradas, a pesar de que la paciente está con medicación, se debe pedir un eco a las 36 semanas también. Y es posible que también, bueno, de hecho se debería pedir, no es posible, sino se debe pedir un ecodoppler. ¿Por qué? Porque en la diabetes gestacional se debe ver mucho cómo se está irrigando la placenta. Entonces es importante también un ecodoppler para ver si el bebé está bien, en este caso con una buena circulación, ¿no? Ya, eso en cuanto a los ecos también. Algo más, no sé, que, que quieran saber. Por ejemplo, algo importante que, bueno, ya hemos de ver luego cuando estemos en el tratamiento. Cuando los pacientes no remiten, por ejemplo, digamos,
Tenemos una paciente, ¿no? Con 95 miligramos de cilitro y bueno, con dieta y ejercicio bajó a 90. Eso no quiere decir que no tenga diabetes gestacional. Ella tiene diabetes gestacional, pero maneja valores normales porque está haciendo un estilo de vida saludable, porque cambió sus hábitos. Pero eso no quiere decir que no tenga diabetes gestacional. Entonces ella continúa con su diabetes gestacional. La diferencia es que hizo cambios, modificó su estilo de vida. Otra cosa importante es que, por ejemplo, si tenemos pacientes con valores mayores de 100 miligramos de cilitro de glicemia que no controlan, se supone que nosotros debemos esperar una semana. En esa semana nosotros le mandamos a hacer, ¿no es cierto?, el monitoreo capilar, la glicemia capilar, le mandemos por esa semana, preprandiales, postprandiales y así de forma alterna durante los 7 días de la semana. Si durante los 7 días de la semana me mantiene glicemias alteradas mayor de 100 miligramos de cilitro, es una paciente que necesita medicación. A ella ya no se le puede manejar con dieta ni tampoco con ejercicio, porque ustedes le dieron una semana para que ella pueda hacer ese cambio. Si ella no hace ese cambio y mantiene glicemias alteradas, se debe empezar con, en este caso, con tratamiento. Se habla mucho de la insulina. Entonces, en las pacientes con diabetes gestacional que no se controlan, se debe utilizar insulina. Las insulinas aprobadas a nivel del embarazo, por ejemplo, que contamos en el Ministerio de Salud, son la NPH, que ustedes deben conocer, la Novolin. Entonces, obviamente, se comienza con dosis muy bajitas y se va haciendo los controles semanales, ¿no? Con monitoreos glicémicos. Hay pacientes que tuvieron diabetes mellitus tipo 2 y se quedaron embarazadas y utilizaban metformina. Hay estudios que dicen que sí, que nosotros podemos mantener la metformina hasta las 14 semanas de gestación. Y después de las 14 semanas de gestación se puede cambiar a insulina. Dentro de los diabéticos, bueno, los antidiabéticos orales. Por lo general, la que mejor maneja los valores glicémicos y mejor controlada la tienen las pacientes es la insulina. Eso en cuanto a algo superficial a nivel del tratamiento. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? De los factores de riesgo. ¿Qué han escuchado ustedes del ovario, del síndrome de ovario poliquístico? Porque, por ejemplo, pacientes con síndrome de ovario poliquístico también tienen resistencia a la insulina. ¿Creen que ellas pueden desarrollar diabetes gestacional? Sí. Porque, Yo creería que sí, porque ya tienen un factor de riesgo. claro, el factor de riesgo, como hablábamos, ¿no es cierto? Del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico produce resistencia a la insulina. Entonces, este síndrome de ovario poliquístico afecta mucho a nivel del embarazo. O sea, por lo general, ustedes han de haber escuchado que cuando hay un síndrome de ovario poliquístico, también existe, puede estar, ¿no? Concomitante con infertilidad femenina. Entonces, como ustedes han visto en toda, o sea, en esta clase y en la anterior, al existir un aumento de la inflamación y al existir un aumento de la resistencia a la insulina, va a disminuir no solo la calidad de los óvulos en las mujeres, sino también va a influir en esta resistencia a la insulina. Como estamos hablando de que existe una resistencia, por lo tanto va a haber de ley una inflamación, ¿no es cierto?,
crónica. Todo esto va ligado también a una infertilidad. Entonces, por eso que el síndrome de ovario poliquístico ahora, ustedes han de haber visto, ¿no? Que son pacientes que se caracterizan por obesidad, por acné, por hirsutismo, por ciclos menstruales irregulares y por infertilidad. Entonces, la mayoría de veces estos pacientes se las trata, ¿no? Con hormonas y también se las trata con metformina, porque la metformina ayuda a disminuir esa resistencia a la insulina, además de que aumenta la sensibilidad a la insulina a nivel del músculo. Entonces, sí, o sea, todo esto va ligado. Entonces, una cosa conlleva la otra, como les decía, es una cascada. Si ustedes tienen una paciente con síndrome de ovario poliquístico, implantan, ¿no es cierto?, su tratamiento metformina, anticonceptivos, ejercicio y dieta. Esta paciente al final va a bajar de peso, baja de peso, disminuye la inflamación. Al momento que disminuye la inflamación, va también a disminuir la resistencia, más aún, ¿no? Porque ya estaba con metformina, pero también va a disminuir más la resistencia a la insulina, va a aumentar la sensibilidad a nivel de los músculos del hígado, en este caso del músculo del hígado y del tejido adiposo. Y cuando todo esto, o sea, está bien, es una paciente que puede tener un embarazo. Es una paciente que puede quedarse embarazada, porque prácticamente ya estamos hablando de una normalidad a nivel del organismo. Entonces, eso también es importante que ustedes puedan trabajar, porque el síndrome de ovario poliquístico, al tener insulinoresistencia, ustedes ya pueden darle un tratamiento a esa mujer, a esa paciente. Eso con respecto al síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué más? No sé, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Han tenido tal vez algún caso? Yo tengo una pregunta acerca del síndrome de ovario poliquístico. Hasta donde yo sé, la dieta y el ejercicio eran la base del tratamiento, pero de ahí también se basaba en los anticonceptivos orales. Aparte de esos tres, ¿hay algo más que se pueda hacer o solo eso? Eso les decía. O sea, ahora el síndrome de ovario poliquístico produce insulinoresistencia, el síndrome como tal. Entonces, otro pilar fundamental es a ver, la metformina no solo ayuda a disminuir la glicemia, ¿no es cierto? Tiene muchas otras ventajas. Dentro de esas, disminuye la resistencia a la insulina, aumenta la sensibilidad a nivel muscular de la insulina, disminuye la gluconeogénesis a nivel del hígado. En un ovario poliquístico tenemos, como les decía, un paciente obesa, una paciente obesa, o puede también tener un sobrepeso, pero lo importante de esto es que en todo síndrome de ovario poliquístico hay resistencia a la insulina. Entonces, obviamente se trata con ejercicio, con medicación, con anticonceptivos orales. Por lo general son anticonceptivos orales mixtos, es decir, progesterona y estrógenos. Es importante también la edad. Ustedes saben que los anticonceptivos orales se empieza a dar o se recomienda, ¿no? Dar a partir de los 16 años de edad, porque los síndromes de ovario poliquístico ustedes pueden encontrar a partir de los 14 años de edad, que llegan a consulta refiriendo que tienen ciclos menstruales irregulares, dismenorrea, sangrados profusos, obesidad. Entonces, lo recomendado en el síndrome de ovario poliquístico para disminuir la resistencia es la metformina y se utiliza metformina. Se envía la metformina de 500 miligramos antes de dormir
concomitante con el tratamiento hormonal, ¿no? Y el no farmacológico, que es el ejercicio y la dieta. Entonces sí se envía. Al igual que los pacientes con prediabetes. Ustedes saben que los pacientes con prediabetes también tienen, o sea, todos los pacientes que tienen factores de riesgo, obesidad, el hecho de que tengan obesidad ya, y sobrepeso y obesidad, ya tienen una resistencia a la insulina. Más aún cuando tienen acantosis nigricans, ¿no es cierto? Ustedes han visto que ahora hay estudios que dicen que ya no necesariamente se debe mandar a hacer el índice OMA para ver la resistencia a la insulina, porque si ya tenemos signos como la acantosis nigricans, ya habla que hay una resistencia a la insulina y ya se puede mandar metformina, pero la metformina no se puede enviar en niños, ¿no es cierto? Eso hablamos la clase anterior. La metformina se puede mandar a partir de los 16 años igual de edad y tiene que ir siempre ligado al ejercicio y a la dieta, porque obviamente ustedes saben que los medicamentos no pueden, o sea, cumplen una función, pero no es que van a cumplir la función completa, o sea, no es que ellos pueden abarcar todo para que ese paciente cambie su fenotipo. Entonces no es así. Siempre debe ir ligado con el tratamiento no farmacológico. Entonces, si ustedes tienen pacientes con ovario poliquístico, si es mayor de 16 años, ustedes ya pueden mandarle con metformina de 500 miligramos. Pero recalcar, ¿no? Que es importante que haga dieta, que es importante que haga ejercicio. Y también hacer hincapié en que no es dieta, ¿no? Lo que en realidad deben hacer, o sea, es comer saludable, porque prácticamente nosotros comemos mal. Cuando comemos el plato fuerte, comemos arroz con fideo o con papas o con maduro o con verde. Entonces estamos poniendo carbohidrato sobre carbohidrato y eso no debe ser. Entonces no, en realidad la dieta no es eso, no es dieta, es comer saludable nada más, sino que hay que irle explicando al paciente de cómo debe consumir los alimentos y en qué porciones. Por ejemplo, en este caso, en las pacientes con diabetes gestacional. Son mujeres que deben consumir alimentos 5 veces al día. Su desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y su merienda. Hay en otros lugares, como en Uruguay, como en Argentina, que comen 6 comidas diarias, porque ellos además de la merienda consumen la cena, que es tipo 10 de la noche. Entonces todo eso nosotros también tenemos que explicarle al paciente, informarle cómo debe alimentarse y qué porciones debe consumir. Por lo general, muchos nutricionistas hablan, ¿no? De que cuando no se cuenta con una balanza para poder contabilizar, en este caso, los carbohidratos, se debe utilizar la palma de la mano del paciente o de la paciente. Entonces debe utilizar la palma de la mano conforme, por ejemplo, una palma de la mano de la paciente tiene que ser proteína. Otra palma, carbohidrato. Pero lo importante del carbohidrato es, si ya como pan, o sea, ya como arroz, digamos, arroz, ya no puedo otro carbohidrato. Si como yuca, ya no otro carbohidrato. Si como papa, no otro carbohidrato. Entonces, y su porción de proteína, que es una palmita de mano, vegetales son más de mano. Entonces, muchas de las veces tenemos que explicarles a los pacientes de esa forma para que pueda ser mejor receptada la información. Igual, explicarle que es importante que consuman frutas, pero no jugos, porque prácticamente el jugo, ¿qué hace? Al momento que ustedes licúan la fruta, el jugo viene a ser líquido con azúcar. Entonces, la glicemia se dispara. Eso creo que es importante recalcarles a las mujeres embarazadas, porque ellas piensan, ¿no? Que al tener la glicemia elevada, lo mejor es no comer. Y eso no es, o sea, el objetivo, el no comer. El objetivo es que coma equilibrado y que coma sano. Entonces muchas de las veces ellas no se alimentan y de ahí obviamente se ven el peso, ¿no? Que se estancaron, que se quedaron con un peso después de un mes de gestación desde que se le vio. Entonces,
Eso también es importante recalcar porque el momento que no consumen alimentos, el cuerpo es muy sabio, el organismo es muy sabio, entonces dice, claro, o sea, tú no comes, es verdad, no te estás alimentando, no ingeriste nada, pero tienes grasa, tienes músculo, entonces, ¿qué hace el organismo? Comienza a destruir la grasa, transformando en ácidos grasos libres, ¿no es cierto? Que esto al final va a producirme glucosa. Lo mismo hace con el músculo. Comienza a destruir proteína, transforma en aminoácidos que al final se convierten en glucosa. Y entonces muchas de las veces cuando son ayunos mayores de 8 horas en embarazadas, las glucosas también se elevan, se disparan. Y la embarazada te dice, pero ¿por qué, doctora, si yo no comí? Y esa es la respuesta. El cuerpo ve que tú no te alimentas más de 8 horas, el cuerpo tiene que sacar glucosa de donde sea, porque nuestro cerebro se alimenta solo de glucosa, al igual que el cerebro del bebé. El único órgano que se alimenta solo de glucosa es el cerebro. Este no se alimenta de nada más. Entonces, tiene que sacar de algún lado y comienza a degradar. Y es cuando se disparan las glucosas. Entonces, es igual de perjudicial, ¿no es cierto?, que no se alimente. Es por eso hay que decirle, tiene que comer en porciones estos alimentos y 5 veces al día para que no tenga ayunos mayores de 8 horas. Eso también es importante. Pacientes que se hacen, digamos, la glicemia capilar en ayunas, no deben pasar las 8 horas de ayuno porque también se alteran. Entonces, todas estas cosas son importantes, ¿sabe? Porque puede ser que la paciente diga, no, si yo no comí, yo no hice nada en la noche, pero me dormí 12 horas. Entonces, obviamente, ahí la glucosa va a estar elevada, así no haya comido. ¿Por qué? Porque ya pasó sus 8 horas de ayuno. Eso en cuanto a, a la alimentación. Algo más, no sé, ustedes, alguna pregunta, han visto, han manejado alguna embarazada con diabetes gestacional. Buenas noches. Una pregunta, doctora. Eh, para salir de las dudas. En el primer trimestre, si encontramos glucosa mayor de 92 miligramos por decilitro, ¿ya se considera la diabetes gestacional o diabetes preexistente? Que no esté tan clara. Gracias. Ya, entonces, verán, déjenme ver estas diapositivas. A ver, yo creo que es importante tener muy en cuenta los conceptos, ¿no es cierto? Hablamos que para tener una prediabetes, todavía no me meto en el embarazo, una prediabetes, una mujer de 30 años de edad, cuando tiene valores de glicemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos de decilitro. Esa es una prediabetes. O si tiene una prueba en glucosa plasmática al azar hasta 199, de 140 a 199 miligramos de decilitro. Esa sería una prediabetes. Ya. Si es que es una diabetes, hablamos de una glucosa en ayunas mayor a 126 y una glucosa al azar mayor a 200 miligramos de decilitro. Esa es una diabetes. Hablamos de una diabetes gestacional. ¿Cuándo? Cuando antes de que se embarace no tuvo diabetes ni prediabetes, ¿no es cierto? Ujú. Entonces llega la paciente a consulta, le ven todo normal, ven que tiene este valor, ¿no? Porque
a nivel del Ministerio de Salud, nosotros valoramos el valor de 92 miligramos, 92 miligramos de cilitro mayor o igual a este. Si tenemos esta paciente que no llegó al control con 92 miligramos de cilitro en el primer trimestre, claro, pensamos en una diabetes gestacional. Ya. ¿Cómo usted se puede como que sacar la duda, ¿no? De si fue una preexistente o, o es una gestacional? La hemoglobina glicosilada no está catalogada en el Ministerio bueno, aquí en Ecuador, como un examen diagnóstico, la hemoglobina glicosilada. Está catalogada aquí como un examen pronóstico, o sea, es un examen para hacer un seguimiento de control al paciente con diabetes. Pero usted podría pedirle para el siguiente control otra glicemia en ayunas, o sea, en este caso sería a la semana, otra glicemia en ayunas y una hemoglobina glicosilada. Claro que tenemos que tener en cuenta que, claro, que es en una semana y tiene que ser un embarazo temprano, antes de las 12 semanas de gestación, porque la hemoglobina glicosilada también se altera en el embarazo. Entonces puede darnos falsos positivos. Pero si en la siguiente semana la misma paciente de 30 años viene con la misma glicemia de 90, igual o mayor de 92 miligramos de cilitro y una hemoglobina glicosilada de 5, diga, quiere decir que no fue una preexistente, porque la hemoglobina glicosilada está en 5, está en un valor normal. Porque acuérdense que una prediabetes es de 5,5 a 6,4 y una diabetes es de 6,5 para arriba. Sí, ya, entonces si tenemos un valor de 5, de 4,5, quiere decir que no, que es una diabetes gestacional, porque la hemoglobina glicosilada no está alterada. Listo. Pero digamos que ustedes, la misma paciente, le mandan a hacer la hemoglobina glicosilada y ven una hemoglobina, digamos, de, de unos 6,4, digamos. Sí podrían pensar que es una preexistente, pero ahí tendrían que valorar bien a la paciente. O sea, por ejemplo, porque ya les digo que no es un método diagnóstico, sino solo es de control. Entonces, ustedes tendrían que preguntarle a la paciente si tiene exámenes anteriores, Ya. em, si tal vez algún rato le dijeron que tenía una glicemia en ayunas alterada. Por lo general, las pacientes que tienen 6,4, 6,5 de hemoglobina glicosilada son pacientes que manejan 120, 130 miligramos de cilitro de glucosa. Entonces, en una gestacional no van a tener esas hemoglobinas, porque son pacientes que ustedes ven y que tienen 92 miligramos de cilitro de glucosa y que antes de embarazarse, obviamente, digamos que le ven el primer mes, los 2 primeros meses tenía valores normales, entonces la hemoglobina glicosilada va a estar normal. Se va a alterar más en pacientes que hayan tenido, ¿no es cierto?, ya valores un poquito más altos de glucosa. Antes de más. Claro. Por ejemplo, o sea, sí hay. Ustedes, ahorita, a nivel del Ministerio de Salud, hay bastantes pacientes con diabetes gestacional. O sea, le llegan, por lo general, ¿no? Embarazos de madres añosas, como se les llama ahora, porque ustedes saben que en la parte ginecológica se llama madre añosa a partir de los 35 años de edad. Entonces, vienen pacientes, digamos, cuarta gesta, 35 años de edad, obesidad, le hacen la glucosa en ayunas, tiene 93 miligramos de cilitro en el primer trimestre, o sea, en el primer mes de embarazo. Entonces ahí ustedes ya le catalogan a esa embarazada como una diabetes gestacional, porque ya está alterado. Pero si ustedes le mandan a hacer la hemoglobina glicosilada a ella, lo más probable
porque tiene ese 93, no es un valor muy alto como que me va a alterar la hemoglobina glicosilada, va a estar normal, va a estar en un 5, en un 4,8, 4,7. Entonces no es una preexistente, sino ya es una gestacional. Por lo general, las hemoglobinas glicosiladas van a estar alteradas en la preexistente, o sea, en las que ya tienen diabetes mellitus tipo 2 o en las que fueron diagnosticadas con prediabetes, porque son pacientes que me manejan glucosas mayor de 100. Entonces, en ellas ustedes sí van a encontrar unas hemoglobinas alteradas. Pero también tienen que tener en cuenta que en una diabetes gestacional, el examen que se pide es la frutosamida. Ese es el examen estándar, gol estándar, ¿no? Porque la hemoglobina glicosilada, al disminuir los glóbulos rojos en el embarazo, muchas de las veces tienen anemia, la hemoglobina glicosilada se ve afectada, porque ustedes saben que esa es catalogada a nivel del glóbulo rojo de la porción M, B, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, se va a alterar, porque si es que yo tengo anemia, eso se altera. Entonces, se pide la fructosamina, que obviamente aquí en Ecuador casi se piden en la parte privada, pero a nivel del Ministerio de Salud no, porque una es cara Ya, y otra es que dura muy poquito a nivel del plasma. Entonces, por eso es que no se utiliza, pero en realidad se debería hacer esa prueba, se debería utilizar para poder hacer un control como más prolijo a nivel de la diabetes gestacional. ok. De ahí los controles, saben que el monitoreo glicémico en estas pacientes tienen que ser todos los días, por lo menos un pinchazo, ya sea en ayunas o postprandial, porque ustedes tienen que ir valorando cómo la paciente, cómo la glucosa en la paciente se va comportando. Y a muchas de las veces los monitoreos glicémicos también tienen un recuadro al lado, o sea, es como un tipo horario, se puede decir de alguna forma, y tienen un recuadro donde está de lunes a domingo, las horas, desayuno, almuerzo, merienda, y cuánto de glicemia capilar y abajo de la glicemia que comió, por ejemplo, en las postprandiales. Es importante ver qué comió para ver si se elevó mucho la glucosa. Entonces, todas esas cosas se van analizando y según eso, si la paciente se mantiene con ejercicio y dieta, le dejamos con eso, ¿no? Hasta que pueda dar a luz. Pero si la paciente no controla los valores, se le debe administrar insulina. Entonces la insulina se le mantiene hasta cuando dé a luz igual. Cuando ya, en este caso, ya dado cesárea o el parto cefalovaginal, se retira la insulina para ver cómo, y se hace una glicemia en ayunas para ver cómo se comporta. Pero bueno, eso en una gestacional, porque si ustedes tienen una diabetes tipo 2, por lo general la insulina se mantiene en la diabetes tipo 2, porque obviamente ese insulino, en este caso, al tener diabetes tipo 2 tiene insulinoresistencia y una disminución en la sensibilidad. O sea, ya es una paciente con diabetes, entonces sí necesita insulina. Entonces eso también se debe ir valorando. O sea, si ya es una preexistente, se debe mantener la insulina después del parto, a diferencia de la gestacional, que esta no. Salió el bebé, se quita la insulina. Se hace el control al siguiente día, se ve si está bien, si el valor está dentro de parámetros normales, no se le administra medicación y obviamente después de 15 días el control con la PTOG por consulta externa. Pero la diabetes gestacional, la diabetes preexistente, esa no, esa se mantiene con insulina. Eso es importante. ¿Alguna otra pregunta?
En el caso de que ustedes tuvieran una embarazada con obesidad, les subió, digamos, 7 kilos y está todavía en el séptimo mes de gestación, ¿ustedes le dirían que pierda peso o qué le dirían? Que pierda peso, no, pero que trate de mantener el peso que tiene porque ya no puede haber más ganancia de peso. Ujú. Sí, eso es importante, porque muchas de las veces las embarazadas piensan que deben perder peso. O sea, claro, ya una embarazada que está en séptimo mes con, digamos, con 8 kilos de peso, a ella no se le puede decir que disminuye el peso, pero sí se le puede decir que se mantenga. ¿Cómo se va a mantener? Con hábitos saludables, o sea, con dieta y ejercicio. Entonces eso es importante. No, en los embarazos no se les manda a bajar de peso, se les manda como a estacionarse nada más, a no ganar más peso, o sea, en este caso que se mantengan nada más. Eso es importante igual. Ustedes saben que insulinas están recomendadas en embarazo. Mm. La verdad que yo no he escuchado, bueno, no tengo pacientes embarazadas en realidad. Mi población es hombres adultos en su mayoría y una que otra mujer, pero no me ha tocado pacientes embarazadas con diabetes gestacional. Bueno, hay estudios, ¿no?, que se han realizado a nivel de insulinas que están aprobadas en embarazo. Antes a las insulinas se les catalogaba como tipo A, tipo B, más o menos como ciertos fármacos o medicamentos que tienen el riesgo, ¿no es cierto?, de si es, eh, en este caso, si causa efecto, o sea, si puede producir defectos morfológicos a nivel del feto. Entonces, o sea, las insulinas que en el Ministerio de Salud, la insulina que se utiliza es la NPH, que es la Novolin, pero a nivel privado sí existe la de Gludeg, que no sé si han escuchado, y también Tresiba. Son insulinas de acción prolongada que no producen hipoglicemias, que obviamente son un poco caras, pero son muy buenas insulinas. Esas pueden leer un poquito sobre las insulinas para que más o menos, ajá, Tresiba es muy buena, pero estamos hablando de que el pen cuesta más o menos entre 25 a $30 y el pen les alcanza en dosis bajas de 3, casi 4 semanas, que además de eso también necesitan agujas. Lo bueno de Tresiba es que, bueno, esto es de la casa farmacéutica de Novo Nordisk. Es bueno porque ellos les ayudan y les dan acompañamiento a todos los pacientes con psicología, con nutrición. Entonces es muy buena el asesoramiento. Sí es buena la insulina en realidad, pero obviamente, como les decía, tenemos que ver mucho también el presupuesto de los pacientes, que obviamente se va a utilizar por 9 meses, creo que menos, ¿no? Porque por lo general comienzan a alterarse más las glucosas en el segundo, tercer trimestre y ahí se vería si se utiliza o no las insulinas. Depende del desarrollo del embarazo. Entonces eso sería todo por hoy, chicos. Mil disculpas por los inconvenientes de la clase de hoy. Espero, Doctora, disculpe, una consulta. ¿La metformina también se utiliza o no en el embarazo? eso les decía, la metformina se utiliza, por ejemplo, pacientes que hayan tenido diabetes, ¿no es cierto? O sea, una diabetes preexistente, que utilizaban metformina, no importa la dosis,
Pueden continuar con la metformina. Algunas literaturas hablan que se puede utilizar la metformina hasta las 14 semanas de gestación y otros hasta las 34 semanas de gestación. Entonces, sí se utiliza, pero hay estudios que también le han relacionado la metformina con trastornos de hiperactividad en los niños. Entonces, la mayoría de colegas, se puede decir de alguna forma, utilizan insulina, porque prácticamente la insulina no ha demostrado que pueda producir algún tipo de trastorno. Ahora, lo de la metformina todavía está en estudios, o sea, no es algo que se pueda decir que es verídico, pero sí se utiliza la metformina. Como digo, unos dicen hasta las 14 semanas, otros dicen hasta las 34 semanas de gestación. Todo depende de cómo la paciente vaya desarrollando. Porque, por ejemplo, si ustedes ven que está con metformina y se mantiene con glucosas en ayunas mayores de 100, de 110, bueno, en realidad en el embarazo, como ustedes pudieron ver, ¿no es cierto? Se tiene que mantener un valor de 95 miligramos de cilitro en ayunas. Si es mayor de 100, estamos con mayor de 100 con una metformina de 500, entonces es preferible ya cambiar la insulina. Por eso es que se debe saber cómo se van desarrollando el monitoreo glicémico todos los días para poder tomar en este caso resoluciones. Por lo general, si son pacientes que no tienen, a pesar de la metformina, no están en valores meta, se tiene que cambiar a insulina. Eso, chicos. Entonces, espero les haya servido la exposición del día de hoy. Nos vemos el otro jueves. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego. Buenas noches.